Hoy tendremos la conferencia 343, segunda parte. Ayer os decía en la primera parte que sería básicamente todo Vaticano, pero hay algo más. Hemos añadido lo que ha acontecido entre ayer y hoy, y vais a ver qué noticias entre ayer y hoy tan impresionantes. Y lo del Vaticano ya no os cuento nada, lo vais a ver ahora. Pues vamos ya directamente, sin más, a empezar por el primero de los apartados, que tiene que ver con la Unión Europea y específicamente con Holanda. Si ayer hablábamos ya de algo que está aconteciendo en Europa de un modo remarcado, hoy vamos a ver más aún cómo se confirma lo que dijimos ayer. La ultraderecha se hace con el Senado en Holanda a 2 meses de las europeas. Ya estamos viendo ese giro a las derechas, pero derechas, que tienen que ver también con cuestión moral. Por tanto, ya sabéis por dónde va esto. Cada vez más en Europa esa tendencia está llegando de lleno. Vamos a destacar de aquí esto. Baudet es conocido por sus declaraciones sexistas, antimigratorias, eurófobas, antifeministas y en estos últimos meses por su rechazo a la existencia del cambio climático y sus consecuencias, aunque muchos de sus votantes le consideran una versión menos radical que el ultraderechista Geert Wilders, líder del Partido de la Libertad, que ha perdido 4 escaños. En uno de sus libros, Baudet escribe cómo la unificación europea y el multiculturalismo han debilitado al Estado de la Nación y augura el fin de la Unión Europea. Fijaos que, por lo que dice, hay cosas que en parte podríamos estar de acuerdo y otras que no. Pero además añade esto, augura el fin de la Unión Europea. Más voces están saliendo al respecto. ¿Qué va a acontecer? Recordemos que la profecía nos lo dice más, no se unirán, hablando de Europa, cuando parece que todo está tan bien ligado, va a empezar a saltar. Pero aún y así, el papado cogerá el poder. Y ya estamos viendo esos movimientos que se están ejerciendo de estas derechas tan de derechas, que van tan vinculados al sistema moral, entre comillas, de ya sabemos quién. Por tanto, ya estamos viendo, las profecías finales se están preparando delante nuestro. Y esto no son bromas. Veíamos ayer el derrotero que está cogiendo ya España, y hasta dónde llegará. Pues ya veis que esto está pasando, como decíamos ayer, en otros países de Europa, y ya sabemos cómo va a terminar, gracias a la profecía. Y hablando de profecía, como no, volvemos a Isaías, Daniel, Apocalipsis, que tiene que ver con Medio Oriente, que tiene que ver con todo el mundo en consecuencia implicado allí, y también, como no, con Israel. Trump anuncia: llegó la hora de que Estados Unidos reconozca la soberanía israelí en los altos del Golán. Ya sabéis que es un lugar que unos dicen que es ocupado, como la Unión Europea ahora dice otra vez que sí, que son terrenos ocupados, y otros lo reconocen como suyos. Pues ya lo veis, ahora Estados Unidos apoya que no hay cuestión que valga esto de Israel, y punto. Es un lugar estratégico, porque desde esa zona hay toda una proximidad alrededor, que es un enclave perfecto para poder detener ciertos ataques o prevenirlos. Por tanto, Israel tiene mucho interés en esa zona,
pero Estados Unidos, ya lo veis, ya apoya totalmente esto. Lo decíamos, Daniel 11, versículos finales, dice que Estados Unidos, ese rey del norte, también el papado, estarán por allí. Y desde luego están cada vez más cerca de que sea un hecho consumado. Los pasos se van dando. ¿Y esto gusta a la gente de la zona que se haga esto? Bueno, a algunos israelíes o muchos sí, pero a los vecinos de otras naciones no. Y mirad cómo hay una serie de manifestaciones por parte del gobierno israelí que no nos deja indiferentes para nada. Netanyahu sobre el anuncio de Trump: es un milagro de Purim, hizo historia. ¿A qué se refiere? Vamos a leerlo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se pronunció esta noche en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre el anuncio del presidente Trump respecto al reconocimiento de su país sobre la soberanía israelí en los altos del Golán. Hoy es la noche de Purim y este es un milagro de Purim. El presidente Trump acaba de hacer historia, destacó el mandatario israelí, que comentó que llamó al presidente norteamericano y le agradeció por el anuncio. Netanyahu destacó que Trump primero reconoció Jerusalén como capital de Israel y trasladó la embajada de Estados Unidos para acá. Después se retiró del desastroso acuerdo con Irán y reimpuso sanciones, y ahora hizo algo de igual importancia histórica. El mandatario israelí también añadió que el reconocimiento de Trump se produce en un momento en que Irán está intentando usar Siria como plataforma para atacar y destruir a Israel. Netanyahu comparó la situación actual con la historia de la fiesta de Purim. Estamos celebrando Purim cuando hace 2500 años otros persas, liderados por Amán, intentaron destruir al pueblo judío, fallaron entonces y hoy, 2500 años después, nuevamente persas, liderados por Khamenei, están intentando destruir al pueblo judío y al Estado judío. Volverán a fallar. Ya veis, hace coincidir Donald Trump sus declaraciones con la fiesta de Purim, y ya estuvimos hablando del papel de Donald Trump que le dan los judíos y que le dan los protestantes, y que lo relacionan precisamente con todo esto. Pues ahora aún más, ya lo veis directamente en fiesta de Purim. Están viendo a Trump como un salvador, como un enviado para ayudar en el momento oportuno a Israel. ¿Lo digo yo? Mirad, Pompeo afirma que Dios envió a Trump para salvar a Israel. El secretario de Estado hizo estas declaraciones durante una visita al país hebreo que se considera una muestra de apoyo de Washington a Netanyahu ante las próximas elecciones israelíes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, cree que Dios podría haber enviado al presidente Donald Trump a la tierra para proteger a Israel, según declaró este jueves. Pompeo, quien está realizando una gira por Oriente Medio, visitó ese mismo día el lugar sagrado judío del Muro de los Lamentos, en Jerusalén, junto con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Su visita es considerada como una señal de apoyo de Washington al jefe de gobierno israelí, que se enfrentará a una dura pugna para renovar su mandato en las elecciones del próximo 9 de abril. Durante una entrevista concedida al canal de televisión cristiano CNB, Pompeo abordó el tema de Irán y respondió a la pregunta de si creía que el presidente Trump ha sido traído para un tiempo como este, igual que la reina Esther, para salvar al pueblo judío de la amenaza iraní. Ya veis qué comparativas, ¿eh? Como cristiano, ciertamente creo que esto es posible, respondió el secretario de Estado norteamericano. Tras hacer hincapié en el trabajo que el gobierno estadounidense ha hecho para asegurar que esta democracia en Oriente Medio, este Estado judío, se mantenga, dijo estar seguro de que se trata de una obra de Dios. Vaya declaraciones. Este jueves Israel celebró el Purim, una fiesta que conmemora un episodio narrado en el Antiguo Testamento, según el cual el pueblo hebreo escapó del genocidio planeado por el rey persa Asuero, identificado como Jerjes I, gracias a que Esther, la esposa judía del monarca, lo persuadió para revocar la orden. Todos conocemos esa historia bíblica. A raíz de eso, el Purim es la fiesta en que los judíos celebran y conmemoran precisamente ese episodio de salvación para ellos.
Y ya lo veis, ahora después de todo ese tiempo, Irán toma el papel de lo que era la nación de Asuero y Donald Trump toma el papel de la reina Esther. Impresionante, ¿eh? Como salvador de Israel. ¿Y cuántos cristianos protestantes, sionistas, que interpretan las profecías del Antiguo Testamento como un cumplimiento para ahora, van a caer de lleno en todo ese gran engaño? Ya están cayendo de lleno. Por eso cuando se levante el tercer templo de Jerusalén apoyado por todos ellos, uniéndose a los judíos, ¿sabéis qué va a implicar eso? Que todos van a ser cautivados por el poder engañoso de Satanás, haciéndose pasar por el Mesías cuando aparezca. Todos, por malinterpretar la palabra de Dios. ¿Os dais cuenta de lo importante que es eso? ¿Os dais cuenta de lo importante que es conocer bien la palabra, interpretarla bien y saber lo que depara el futuro por profecía? Porque de lo contrario estamos totalmente perdidos, cautivados por engaños satánicos, porque esto es lo que enseñan en tantísimas iglesias cristianas. Y cómo no, los judíos estarán muy contentos de ese apoyo que les va a servir para que todos unidos en ese ecumenismo le den un poder especial al papado, pero además le hagan pleno caso a Satanás cuando se haga pasar por el mismísimo Cristo. ¿Os parece mentira aún? Lo hemos estado viendo cómo todo se iba preparando para esto, durante años. Ahora está llegando, y dentro de poco será una realidad. ¿Y aún creeréis que esa interpretación es correcta, lo que dicen ellos? Si creéis eso, vais a ser engañados y vais a estar perdidos por la eternidad. Fijaos si es importante saber la profecía auténtica. Y bien, ahora apartado como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, solo una noticia que una vez más es de esas que no da ninguna gana ni de presentar, pero que cada vez está aconteciendo más, como ayer también comentaba. Mirad, tragedia en Yacuiba, hombre mata a su esposa, 4 hijos y luego se quita la vida. ¿Si creéis que esto es una cuestión muy normal? El Espíritu Santo se está retirando de la tierra. Y alguien actúa si el Espíritu Santo no actúa en las personas. Ya sabéis qué espíritu es, ¿verdad? Al final tendremos una cita de Ellen White que veréis cómo va cuadrando. Accidentes, pues también han habido más. Al menos 70 fallecidos tras un choque frontal de 2 autobuses en Ghana. Y desgracias, una explosión en una planta química de China causa al menos 44 muertos. Aún no saben por qué ha sucedido eso, pero ya estamos viendo que en China últimamente esto empieza a ser frecuente. Algunos hablan de que si es intencionado por parte de algún otro gobierno extranjero, ¿me entendéis? En fin, ahí está la duda, pero el hecho es este. Otros dicen que es por las malas condiciones en que lo tienen, no todo, pero muchas cosas. Vaya usted a saber la verdad, pero el hecho, 44 personas muertas. También ha habido un naufragio. Al menos dice 71 muertos, ahora eran ya 80 y pico, rondando los 100, en un naufragio en el Tigris, en la ciudad iraquí de Mosul. Habían cargado a más gente de la cuenta en ese barco y ya os podéis imaginar la situación. Y bien, antes de seguir con más noticias de este tipo, nos vamos a adentrar ahora en las del Vaticano. Y vamos a ver cosas hoy realmente impresionantes. Empezamos por ecumenismo. El ecumenismo es un viaje irreversible, asegura el Papa a los luteranos. Fijaos cómo los luteranos son los más cercanos en el mundo ecuménico con el papado, ¿eh? Están liderando a todo el resto de evangélicos, de protestantes. Un viaje irreversible, por tanto, no hay vuelta atrás, se va a conseguir. Y mirad qué nos dicen aquí. El compromiso común con el ecumenismo es un requisito esencial de la fe que profesamos, un requisito que proviene de nuestra propia identidad como discípulos de Jesús. Y como discípulos, al seguir al mismo Señor, entendemos cada vez más que el ecumenismo es un viaje que, como han subrayado los diversos pontífices del Concilio Vaticano II, es irreversible. La unidad entre nosotros crece en este camino, dijo el Papa en su discurso este 19 de enero por la fiesta de San Henrik, el santo patrono de Finlandia. Cuando oramos juntos, cuando juntos proclamamos el Evangelio y servimos a los pobres y necesitados,
Nos encontramos en el camino y el viaje en sí progresa hacia la meta de la unidad visible, añadió el pontífice. Fijaos, trabajar conjuntamente para ayudar a los pobres y necesitados forma parte del movimiento ecuménico. No se hace solo porque sí. Esto los une y es una muestra evidente para todo el mundo que van por el camino del progreso, de la unidad. Hasta incluso el ayudar está resultando ser una trampa ecuménica. Ya lo veis, ¿eh? No es ciencia ficción. Asimismo, afirmó que inclusive las cuestiones teológicas y eclesiológicas que aún nos alejan se resolverán solo durante este viaje común, sin forzar nuestra mano y sin prever cómo y cuándo ocurrirá esto. Pero podemos estar seguros de que, si somos dóciles, el Espíritu Santo nos guiará en formas que ni siquiera podemos imaginar hoy. ¿Os dais cuenta? Realmente son palabras impresionantes. Habla de que si se sigue por ese camino, con ese viaje común, el Espíritu Santo hará cosas que ni nos imaginamos. O sea que habrá alguna cosa superior a lo normal que va a intervenir, que se va a manifestar y que hará creer a todos que eso es el momento del clímax de esa unidad y que por tanto es una cuestión plenamente divina y dirigida por el Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta lo que es trabajar en comunión con ellos? ¿Dónde va a llevar esto? Pues a que los que participan en todo esto, cuando suceda algo sorprendente, como ellos ya están preveyendo, van a caer en el gran engaño, creyendo que eso viene de Dios. Fijaos cómo es de importante conocer las Escrituras, la profecía. Claro, es que ayudar está muy bien, debemos ayudar y apoyarnos para ayudar, ¿sí? Pero cuidado con quién ayudamos, porque eso puede ser una trampa, y ya lo veis, qué bien tendida está. Claro, si no ayudas con ellos, pasas a ser algo malo para la sociedad. ¿Os estáis dando cuenta por dónde va esto? Invitación del Papa a la Iglesia Luterana de Finlandia a la oración común y el compromiso por una mayor justicia. Son los puntos de unión. Qué bonito, ¿eh? Oración en común y compromiso por una mayor justicia. ¿Quién no quiere eso para el bien de todos? ¿Os dais cuenta qué bien envuelto está lo que pasa a ser el peor de los peligros para el auténtico cristiano? Qué difícil rechazar eso, ¿eh? Y mirad, porque esta noticia también es impresionante. Histórica reunión entre un papa y un líder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocido popularmente como los mormones, que no son considerados ni cristianos para el mundo protestante. Pero mira por dónde, unidos en el Vaticano con el Papa. Mirad qué nos dice aquí, porque hay unas palabras de esas que una vez más es decir, que no tienen desperdicio. El presidente Russell M. Nelson, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se reunió con el Papa Francisco el sábado 9 de marzo en Ciudad del Vaticano, en la primera reunión entre líderes de estas dos religiones. Era la primera vez. La visita se produjo un día antes de que el presidente Nelson dedicara el primer templo de la Iglesia de Jesucristo en Roma. Estuvo acompañado del presidente M. Russell Ballard del quórum de los 12 apóstoles, que son los dirigentes prácticamente de esa religión. Después de la reunión de, mira por dónde, 33 minutos, y remarco 33 minutos porque ya sabéis que el mormonismo sale plenamente de la masonería, y eso está más que comprobado y no es ciencia ficción. Y mirad el lugar de su centro a nivel mundial, y mirad todo lo que hay en ese edificio, por fuera y por dentro, y veréis toda la simbología que tiene que ver con masonería también, ¿eh? Repito, esto no es ciencia ficción, es un hecho. Y 33 minutos, mira qué casualidad. Nelson y Ballard se reunieron con miembros de los medios de comunicación. Tuvimos una experiencia cordial e inolvidable. El Papa fue muy amable
cálido y acogedor, dijo el presidente Nelson. Qué hombre tan dulce y maravilloso es, y qué afortunados son los católicos por tener un líder tan amable, preocupado, cariñoso y capaz, agregó. Pues creo que ni la madre del Papa sería capaz de tantos elogios. Realmente es impresionante. Y no es todo, mirad cómo continúa. Hablamos sobre nuestra preocupación mutua por las personas que sufren en todo el mundo y nuestro deseo de aliviar el sufrimiento humano. ¿Os dais cuenta, una vez más, como con los luteranos, Hablamos sobre la importancia de la libertad religiosa, la importancia de la familia, nuestra preocupación mutua por los jóvenes de la Iglesia, por la secularización del mundo y la necesidad de que las personas acudan a Dios y lo adoren, oren a Él y tengan la estabilidad que la fe en Jesucristo trae a sus vidas, dijo el presidente Nelson. Ya veis los puntos en común, ¿Quién se puede negar esos puntos? Según el presidente Ballard, hablaron de las estrechas relaciones que ambas religiones tienen para trabajar juntas en proyectos humanitarios. Le explicamos a su santidad que trabajamos hombro a hombro, que tenemos proyectos con los servicios de ayuda católica en todo el mundo en más de 43 países. Estamos hombro a hombro como socios para tratar de aliviar el sufrimiento. Estaba muy interesado en eso. ¿Cómo no iba a estarlo? El elder o hermano Alessandro Dini Ciacci, un líder local en Roma, también asistió a la reunión. Qué inspirador fue para mí ser testigo de dos de los líderes de las principales religiones del mundo reunirse y compartir la hermandad, dijo. Si supieran de profecía, lo que hubiesen hecho es salir corriendo, o ni acercarse allí. Pero ya veis, qué bien engañados están. Desde que se convirtió en líder de esta iglesia en 2018, el presidente Nelson se ha comprometido con los prelados católicos romanos durante varias visitas en su ministerio. Bueno, ya veis cómo está yendo el panorama, Si eso no es para empezar a abrir ojos, pero a lo grande, como platos, ya me diréis qué podemos esperar ya. Las profecías una tras una se van cumpliendo, todos van cayendo. Y ya veis que religiones que teóricamente tan distantes estaban, qué cerca están ahora. Unos puntos en común se buscan, una forma de apariencia y todo como la seda. Y sabéis que si el presidente hace algo, todo el resto que está por debajo tendrá que decir amén a esto y compartirlo, acreditarlo, suscribirlo. Y todos caen en el ecumenismo. Tremendo. Hablando de ecumenismo, mirad esta página, Unidad de los Cristianos, actúa siempre con toda justicia. Esto es de enero de 2019, en esta página, y mirad qué aparece después. Congreso de Teología Ecuménica, UPSA, y mirad la frase remarcada en rojo, por Julián García Hernando, fundador del instituto. La nueva evangelización no puede realizarse en su plenitud si no va precedida de la unión de los cristianos. ¿Cuántas veces hemos leído por parte de medios que informan sobre cuestiones vaticanas o de ellos mismos, que hablan de la unidad de los cristianos? ¿Pero en qué? ¿Ligado a nueva evangelización? No siempre, Es difícil encontrar las dos cosas unidas, pero aquí nos lo dicen claramente. ¿En qué consisten esas noticias que van apareciendo de la nueva evangelización? Nosotros lo hemos presentado cada vez que salía una noticia así, y ahora mira por dónde, ya nos lo dicen claramente ellos, no hace falta que lo digamos nosotros. La nueva evangelización, sí, consiste en varios factores, pero hay uno que es clave. No se puede consumar todo ello si no hay unión de cristianos. Por eso cuando el papado continuamente habla de nueva evangelización, y lo va repitiendo hasta la saciedad, nos está hablando de que hay el trabajo totalmente intenso para la unión de los cristianos. Y cuando todo esto se produzca, habrá una nueva evangelización en el mundo tremenda.
y quien no acepte esa nueva evangelización, ya sabéis lo que le va a pasar. Ahora hablamos sobre tecnologías y vamos a ver un vídeo. El presidente de Microsoft visita al Papa para hablar de ética e inteligencia artificial. ¿Y va a hablar con el Papa para eso? Vamos a verlo. Pues ya veis las nuevas tecnologías, qué bien las usa el Vaticano, ¿eh? Y qué ilusión recibir cada momento las cosas del papado, qué ilusión. Sí. ¿Os habéis fijado lo que han dicho al principio del vídeo? Todo esto era para trabajarlo para el bien común. No suena de nada, ¿no? Supongo ya estas tres palabritas, el bien común. ¿Cuántas veces hemos estado remarcándolas? ¿Cómo nos están metiendo ese concepto continuamente en cada cosa? Y si tú no vas de acuerdo a ese bien común, una vez más digo, ya sabes lo que te espera. Y las nuevas tecnologías, el papado, preocupados por la ética en él, van a hacer 2 encuentros tremendos al respecto, y quedando como los líderes morales también en esto. Qué bien están jugando su baza. Cuando en las nuevas tecnologías ya sabemos sobre todo que cada vez va más hacia el control absoluto. ¿Y quién va a dominar ese control absoluto sobre todo esto? ¿Solo empresas privadas? El papado. Prohibirán comprar y vender. Ayer hablábamos sobre el chip incorporado. ¿A qué va unido todo esto? ¿Nos damos cuenta ya? Todo el mundo en pos de la bestia. El texto bíblico es clarísimo, así sucederá. Y lo estamos viendo como uno tras otro de los dirigentes mundiales están yendo a lo mismo. Y esto aún no es la consumación. Al final, todos a una, rendirán pleitesía al papado. Etiopía, el Papa recibe a Abiy Ahmed Ali, el primer ministro de la República. Y de Malta, la presidenta Marie-Louise Coleiro Preca es recibida por Francisco. La unión entre todos ellos es evidente, y más con Malta y todo su historial. Y ahora una pregunta, ¿limpieza moral? ¿Es lo que está haciendo el papado? ¿Limpieza moral por todos los casos que están saliendo a la luz de corrupción, no solo precisamente de cuestiones sexuales, sino también económicas? Vamos a ver una serie de noticias que no van a dejarnos indiferentes. Las víctimas de los abusos de la Iglesia, indignadas por el discurso del Papa. ¿Cuándo sucedió esto? Era el 24 de febrero, cuando apareció esta noticia, y mirad el pie de página de esta fotografía que nos dice: varias personas participan en una manifestación en apoyo a las víctimas de abusos sexuales en el castillo de Sant'Angelo de Roma, en el primer día de la cumbre en el Vaticano contra la pederastia en la Iglesia. Y la verdad es que si leéis todo el artículo, vais a ver lo indignados que quedaron esas personas, porque veían que todo era bla, 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 pero a la hora de la verdad, nada de nada. Bueno, pues su indignación fue hecha evidente y os paso todo despacio para que podáis detener las imágenes si queréis en vuestras casas y miréis bien toda la lectura porque vale la pena. El Papa confirma la prohibición del sacerdocio al cardenal Pell tras la condena por abuso. Mira, parece que toman ya una medida, ¿eh? Bueno, pues este líder más alto de la jerarquía católica en caer en algo así públicamente ha tenido sus consecuencias, ya veremos más. Pero mientras, esto en España. La Iglesia española no investigará los casos de abusos sexuales del pasado. ¿Y por qué? Alegan que no tienen autoridad para hacer un estudio histórico. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ya está. ¿Limpieza moral? Bueno, ojalá y no sea una plaga. Arzobispo mexicano sobre investigación a 101 sacerdotes por abuso sexual. De acuerdo con cifras de la Iglesia mexicana, hasta el momento, 157 sacerdotes han sido suspendidos tras ser acusados de abuso sexual a menores. Casos por doquier. Pero esto no es todo. Dimite un cardenal francés tras ser condenado a 6 meses de prisión por haber encubierto a un cura pederasta. Pero aún hay más, claro que sí, mirad esto.
la acusación había pedido la comparecencia en el proceso del cardenal español Luis Ladaria Ferrer, prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, al que Barbarin consultó cuando se dirigió al Vaticano, pero la Santa Sede lo rechazó alegando inmunidad diplomática. Qué bien, ¿eh? Se alega inmunidad diplomática y se acabó el problema. Realmente es impresionante, ¿eh? Lo que hace que el Estado Vaticano sea eso, un Estado, una cuestión política también, aparte de religiosa. ¿De cuántas cosas salva, eh? Pues ya lo veis. ¿Limpieza moral? El cardenal George Pell, ex número 3 del Vaticano, condenado a 6 años de cárcel por pederastia. Es cuando el papado decide tomar esas medidas. La Iglesia Católica Polaca admite que más de 380 sacerdotes abusaron de menores durante casi 30 años. Se trata de 624 víctimas, entre ellas 198 chicos que tenían menos de 15 años y 184 de entre 15 y 18 años. Por todos lados está saliendo lo mismo. Y mirad esto, también, investigaciones por escándalo. ¿Todo tiene que ver solo con esas cuestiones sexuales? No os perdáis lo que vais a oír aquí. Declaraciones de Jorge Sonante, diácono permanente de la Iglesia Católica Romana, sobre dinero y el Vaticano. Es largo, dura 20 y pico de minutos largos, pero son informaciones que normalmente no salen. Y esta vais a ver lo que llegan a contar. Evidentemente vais a ver también la réplica por parte romana, para que me entendáis, vaticana. Todo está colgando de un hilo, ¿es cierto? ¿No es cierto? Vais a ver que quien lo presenta toma también una parte de partido y la persona interrogada vaya declaraciones deja ir. Recordemos que ayer alguien, por haber dicho también alguna cuestión sobre el Papa Francisco, mira por dónde la encuentran muerta. ¿Lo recordáis, eh? Sobre el Papa Francisco y otros, evidentemente. Hay gente muy valiente aún, ¿eh? Hay gente que es para sacarse el sombrero, chapó, porque son capaces de decir las cosas como son, aunque se jueguen la vida. Vamos a verlo. Informativo Omega, periodismo investigativo. Señor diácono permanente de la Iglesia Católica, Jorge Sonante, muy buenos días. Buenos días, un gusto de hablar con usted, Fernando. Bueno, un placer para nosotros que estamos en busca de la verdad. Esto se llama la hora de la verdad y es lo que nos interesa. Ha estallado un gran escándalo a raíz de las denuncias que usted ha hecho sobre la presencia de capitales mal habidos, de personas vinculadas, por ejemplo, al régimen de Venezuela y de Juan Manuel Santos, aquí tan cercano a nosotros, en las cuentas del Banco Vaticano. Pero ha salido el Vaticano a desmentirlo y a decir que se reserva el derecho de iniciar acciones penales contra usted, porque sería no solamente el suyo un falso testimonio, sino que serían falsos los documentos que usted presentó, porque aquí, más que convencernos unas declaraciones, tenemos como abogados todas las reservas y distancias sobre el testimonio que tiene que aparecer, pero que tiene que estudiarse cuidadosamente para definir su poder probatorio, pero los documentos suelen ser convincentes salvo que sean falsos. ¿Qué tiene usted para decirnos? ¿Esos documentos son falsos? ¿Son auténticos? ¿Tiene usted más? ¿Ya los presentó todos? ¿Qué hay sobre el particular? Bueno, vamos a empezar por partes. El comunicado de la Santa Sede salió para tapar algo que no pueden tapar. Es como sacar un comunicado a desmentir que la Iglesia no tiene pedofilia, como hubo en cierto momento. El comunicado a mí no me dice, lo único que está diciendo es que no hay cuenta de expresidentes y de presidentes. Sobre todo habla del portal que lo publicó.
Y tercero, bueno, que si ellos dicen que no hay cuenta de expresidente y presidente, bueno, que presenten las cuentas que hay. Yo la información que presenté, la información de toda una auditoría que se hizo entre el 2014 y 2015 del Dior, que yo participé, y tengo la base de datos de las cuentas que quedaron en el Dior para hacer cuentas, en una palabra, offshore. Después las cajas y pensiones de los sacerdotes y los sueldos de los sacerdotes pasó a la Secretaría Económica de la Santa Sede, que creó en el 2014 Francisco a cargo del Cardenal Pell. Así que el vocero nuevo, interino del Vaticano, me parece que no sabe bien todavía cómo solucionar este tema. Por algo, el 31 de diciembre, los dos voceros que estaban, Burke y Paloma García, renunciaron, porque sabían que se iba a venir esta ola de denuncias de cuentas offshore, tanto en Argentina, como ya venía y viene, lo vengo planteando y denunciando desde agosto, como bueno, saltó lo de Colombia con Santos y otro más que van a empezar a saltar con cuentas. Así que a mí no me percata para nada, es de manual el comunicado de la Santa Sede. Después de ese comunicado empezaron a difamar a todos los que estuvimos implicados en la denuncia, y viene, como ya le dije, de manual esto. Y ahora el mismo vocero de la Santa Sede está diciendo, ya no sabe cómo arreglar el envío del encargado de negocios del Vaticano a la Asunción de Maduro. Así que todo se junta. Por algo las cosas pasan. Yo lo que presenté es documentación interna del Dior, lo conozco muy bien, conozco sus movimientos, conozco todo lo referente al Dior, por el trabajo que yo hacía dentro de la Santa Sede, a nombre de Francisco, que era el que me había vuelto al servicio activo dentro de la Santa Sede. Cuéntenos una cosa, ellos hablan de que los expresidentes no tienen cuentas. Usted ha presentado pruebas de cuentas de instituciones allegadas a los presidentes. Es el caso de Juan Manuel Santos, con una institución muy conocida de la que él es socio, con otras personas muy significativas en Colombia. Entonces, ahí se tratará de lo que llamamos una anfibología o una restricción mental. Para decir no tienen cuenta los presidentes, las cuentas son de instituciones de los presidentes. Santos, como él, como Juan Manuel Santos, es posible que no tenga cuentas, pero esa otra firma de su íntimo amigo y que tiene sede también en el Caribe, sí las tiene, y la firma que aparece de Juan Manuel Santos y que hemos visto es la de él y es de un documento auténtico. Es el documento auténtico que está dentro del archivo del Dior, es la firma de Santos. Y lo que hay que acá importante aclarar es que la gente entienda por qué los expresidentes o presidentes o ministros o testaferros o esposas o amantes demás tienen cuenta. ¿Sí? Cuando asumió Francisco en 2013, la Iglesia tuvo un déficit bastante grande, estaba en un déficit bastante grande y necesitaba recuperarse. En el 2014 Francisco empezó a tener muy buenas llegadas con los gobiernos populistas, sobre todo comenzó con Cristina Fernández de Kirchner, que acá en Argentina estaba como peleado, tenía sus chispazos, como decimos acá en Argentina, y en el 2014 cambió totalmente. Y qué novedad que se encontraron millones de euros dentro de diferentes secretarías, dicterios de la curia, cuando fue Cristina Fernández de Kirchner al Vaticano. Así fue una metodología para todas las personas con gobiernos populistas y socialistas. Lo importante es que fue como un plan estratégico para cada uno de los presidentes, porque cada uno de los presidentes, si vamos a hablar, hay listados que está cuenta de Evo de Evo, cuentas directamente de Petro, hay cuentas de Cristina Fernández de Kirchner, de María Gabriela Chávez,
de Maduro, hasta de George Soros. Puedo hablar millones de cuentas y de argentinos también. Y hay una base que son 35 cuentas de las que te estoy hablando, que son unas cuentas, se puede llamar, que solamente el Papa con su presidente del banco, el cardenal Abril, son los que, y el presidente financiero, en una palabra, los que firman los papeles que se presentaron, son los que manejan esos estados de cuenta y las presentan directamente a estas personas. Estas personas, ¿qué ganan con esto? Guardan el resguardo de un dinero que es mal habido, guardan anonimato porque hay un secreto bancario interno, de lo cual el secreto bancario se filtró y ya no es más secreto, y a su vez el Vaticano gana en temas de negocios con ese dinero, o sea, se lo blanquea. Así que las cosas que se presentaron en los portales de internet y demás, es todo verdadero, y yo voy a seguir diciendo que es verdadero, aunque la Santa Sede diga que ellos no tienen cuenta, nunca reconocieron que no tienen cuenta, dijeron que no hay cuenta de presidente y expresidente. Bueno, ahora sería bueno que alguna agencia de información financiera de cualquier país investigue a las cuentas del IOR, pero como el IOR está en un estado independiente, maneja sus propias reglas y demás, no deja entrar nada sin autorización del Papa. Y cuando entran a auditar, son empresas que tienen acciones en la Iglesia, y los informes salen todos hermosos y blancos. Pero acá el tema es que, bueno, se dio a conocer información. Y ayer se subió la de Cristina Fernández de Kirchner, la cuenta de Cristina Fernández de Kirchner, con un monto de dinero, y esta es la firma de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora es una forma de redoblarle al vocero del Vaticano que me diga entonces a ver qué pasa. Y si quieren hacer juicio, que hagan todo el juicio posible. No tengo ningún problema. Yo soy diácono de la Iglesia, tengo jerarquía dentro de la Iglesia. Me quieren difamar, quieren hacer pasar por cualquier persona, excelente, que digan lo que quieran. Yo tengo todos los papeles en regla. Entonces, si quieren hacer un juicio eclesiástico, que lo hagan. Quieren hacer un juicio penal, que lo hagan en la Santa Sede y que sea público. Y yo presentaré más pruebas todavía, porque en 25 años de haber trabajado con Juan Pablo II, Benedicto, y después con los 2 primeros años con Francisco, tengo demasiada información de la Iglesia y de los miembros de la Iglesia. Por eso mi lucha hacia la verdad es que no se ensucie la Iglesia con negocios y a su vez no se ensucie la Iglesia con la pedofilia. Por eso son las 2 fuentes fundamentales que yo denuncio. Siempre la pedofilia y los negocios turbios que tiene el IOR, que ensucia los pilares de la Iglesia. Porque yo soy diácono y el diácono es un servidor de Cristo, y yo defiendo los pilares de la Iglesia, no defiendo al Papa, porque el Papa se ha comprobado que es corrupto, protege pedófilos y lava dinero. Don Jorge Sonante, diácono permanente de la Iglesia Católica, quienes tenemos tradición y cercanía con el sistema financiero. Lo primero que miramos cuando nos hablan de un escándalo parecido y de una explosión de activos, porque estos son activos bancarios, es cómo está el balance de un año comparado con el balance de los años subsiguientes. Le quiero preguntar, ¿en los balances del IOR aparece un aumento en los activos financieros que pueda hacer preguntarle a cualquiera cuál es el origen de semejante aumento? ¿O no hay manera de comparar esos balances entre antes y después de este alud de dineros mal habidos que, según usted, llegaron al Banco Vaticano? Muy buena pregunta. Los balances, por ejemplo, el balance 2014, que fue el balance después de la asunción de Francisco, jamás se registró el 1.200.000 millones de euros que se encontraron en diferentes secretarías del Vaticano. Primero que todo, jamás se registró, ni en los bienes, ni en la administración de los bienes de la Iglesia, ni en el IOR, ¿sí? Porque son dos puntos económicos importantes dentro del Vaticano. Y después, los balances restantes siempre tuvo ganancia, en una palabra, y ahora en los últimos balances
Por ejemplo, el 2017 todavía no salió, el 2018 todavía no salió, ¿sí? Entonces no están publicando la información, por algo no la publican, porque no saben cómo dibujar todo ese dinero, ese caudal de dinero que empezó a entrar desde el socialismo, desde el Foro de San Pablo, desde Soros, desde Santos, desde Cristina Kirchner y demás. Entonces, ahí está el tema. Francisco, cuando asumió en el papado en 2013 y me mandó a llamar para poder ayudarlo a organizar la curia, como hombre de confianza de él tenía una meta, limpiar el IOR. Pero al final el IOR no lo limpió. Siguieron estando las cuentas que estaban siempre, de la época de Bertone y antes. Siguieron estando nuevas cuentas. ¿Por qué? Porque pasaron todas las cajas, todos los números de cuenta que que existían, pasaron a la Secretaría Económica, que era en el 2014, que eran cajas de ahorro, cajas de pensiones de sacerdotes y los sueldos, y de pontificias y de congregaciones. Y quedaron liberadas un montón de cuentas dentro del IOR. Y esas cuentas se crearon como una cuenta VIP, que eran 35 cuentas que manejaban la parte, aunque uno lo ve, es todo de personas de gobiernos populistas, de testaferros hasta presidentes, hasta ministros. Así que todo se une. Y lo importante es que la denuncia que hago además es para dejarlo en bandeja de plata para que los gobiernos investiguen. Acá el tema es que la justicia investigue de Colombia, la justicia argentina también que investigue Colombia, como va a investigar la de Brasil, como va a investigar la de Chile, como tiene que investigar la de Bolivia. Y bueno, los caminos todos conducen a Roma, y estos caminos conducen al Vaticano. ¿Sí? Como hice yo y presenté en el juzgado del Juzgado Nacional de Bonadío, del doctor Bonadío acá, la ruta del dinero casi al Vaticano, con la fundación que transportaba el dinero, qué cantidad de transportó y demás, esa investigación la hice yo. Entonces, y logré encontrar la ruta. Y como dije, qué raro, están estas rutas, vi en su momento los cofres de la Cruz Roja Internacional dentro del IOR lleno de dinero, lo vi en persona, que un cardenal me invitó a ver y me dijo, esos cofres vienen de la presidenta de tu país, y por el nombre de la fundación que venía, también de la donación, supuestamente donación, era de una empresa contratada de un testaferro de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, lo importante es que la justicia se advoque y que la gente sepa que los corruptos existen, que el dinero de los pueblos se lo llevaron, y así están los países. Están con diferentes problemas. ¿Por culpa de qué? De los dineros que se llevaron, y ellos tienen sus mansiones, tienen sus lugares en el mundo, ¿y de dónde sacaron todo ese dinero? Entonces, bueno, lo importante es la investigación. Yo presento un granito de arena que ayuda a esa investigación, y que la Santa Sede pueda decir todo lo que quiera. Yo voy a seguir firme en lo que yo sé. Y ellos saben muy bien quién soy y qué información tengo. Por eso recibo tantos ataques yo, o Gustavo Rugeles, o todo aquel que presenta algo contra ellos y contra los presidentes o ministros que tienen cuenta allá. Señor diácono, usted nos ha dicho una cosa y hemos resbalado sobre ella, y es de una importancia inmensa. Para alguien que sepa de banca, el que un banco lleve 3 años sin presentar balances es un escándalo sin precedentes. Ese solo. Sí, sí, diga, no, diga sí, usted. Lo que pasa es que el IOR no es un banco, en realidad, es una financiera. El IOR no está estipulado, no tiene un estatuto de banco, ¿sí? Como era lo que era el Banco Ambrosiano en su momento. El IOR era una caja de pensiones y de sueldos, siempre lo fue, desde su creación, para que los sacerdotes cobren sus sueldos y guarden sus pensiones de jubilación, a las congregaciones, a las fundaciones pontificias y demás. No tiene una categoría de banco, ¿sí? Tiene un reglamento que tiene que presentar balances y demás, que después sea utilizado como un banco, una banca offshore, es otra cosa, que es utilizado en ese sentido. Y una banca offshore
es muy raro siempre que los balances cierren muy prolijos, ¿sí? Un estudio en el 2014 y 2015 aparecieron estudios de auditoría importantes, de renombre, para auditar el IOR y demás. Y al final no terminaron haciendo nada, terminaron haciendo lo que el Vaticano quería que hagan. Entonces, al caso es que no hay alguien que diga, bueno, vamos a hacer esto sin la autorización del Papa. Por eso es importante que Francisco reconozca los problemas que está teniendo, que reconozca diciendo esto no va más, tengo que renunciar y tengo que presentarme a la justicia para decir las cosas que pasan. Ese es el miedo que tienen todos los que están afuera, de que Francisco renuncie por las presiones. Entonces, ahí está el tema, que los balances quedaron parados del 2017 y 2018. Ojalá los presentaran y los suban a línea como lo suben siempre. Ahora, a partir del 2015 y 2016 cambiaron el formato de presentación del balance. Ya no dicen tantos datos como decían antes, en la época del 2012, 2011, 2013. Entonces, hay una variación, y el que maneja la banca, eso lo sabe, y el que maneja la banca sabe que puede colocar dinero mal habido en la banca del IOR. Eso todo el mundo lo sabe, todo el mundo de grandes bancos lo sabe. Si no, el IOR no tendría un código SWIFT para hacer transferencias, ¿sí? Entonces, es importante que la gente... Si tiene código, perdóname, si tiene código SWIFT es un banco o una financiera que también necesita presentar balances. Es que las cosas son lo que la son financiera y los bancos no tienen como código uno SWIFT. les llame. Bueno, Sí, por sí, eso, entonces si tiene código SWIFT es una financiera que tiene que presentar balances. Sí, pero bueno, no puede... están subidos los balances a como tienen que subirlo a las redes o presentarlos del 2017 y 2018. Yo te estoy diciendo que el 2013 existió, 2014 existió, 2015. 2016 también existió, el 2017 y 2018, todavía el 2018 no cerró. Bueno, tendría que haber cerrado ya y haberlo presentado, todavía no existe. Sería bueno que lo empiecen a subir, así la gente está más tranquila de los ingresos que tiene el Vaticano. Bueno, señor diácono, esto apenas empieza. Usted tendrá paciencia con nosotros porque lo volveremos a molestar. Esto no se puede quedar así. Este es el más grande escándalo en la historia de la Iglesia y para nosotros en Colombia es el más grande escándalo en la historia del país. Igual que en Argentina. Claro, un presidente con 300 millones de dólares en una institución financiera, hágame el favor, del Vaticano, de cualquiera que sea. Eso representa un escándalo sin precedentes, necesitamos la verdad y las instituciones tienen que funcionar. Y el señor fiscal general de la Nación tiene que funcionar y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tiene que funcionar. Ahí están los documentos. El Vaticano dice que usted se los inventó, pero entonces sería usted un buen inventor de documentos, pero los documentos se estudian para determinar si son auténticos o no son auténticos. Eso es muy sencillo en la práctica bancaria, en la práctica forense. Bueno, don Jorge Sonante, sí, es así. Seguiremos. El Vaticano siempre, yo lo que quiero decir, lo último, es que el Vaticano siempre va a negar toda acusación que recibe de todos temas que complican en la verdad de ellos. La negación quiere significar que hay algo oscuro dentro de ese ámbito. Es como negar la pedofilia, como negó Francisco cuando fue a Chile, dijo ningún obispo, ningún sacerdote es pedófilo, y a las 2 semanas tuvo que sacar toda la plana de obispos de Chile. ¿Por qué? Por el asunto de pedofilia. Entonces, como ya te digo, de manual, cuando el vocero sale a decir algo, es porque están ocultando algo y no hay que perder tiempo, porque el Vaticano enseguida lava todo y dicen somos puritanos, pero siempre queda algún rastro de las acciones financieras. ¿Sí? Lo normal en un acusado es que niegue, que confiese es la excepción, pero para eso están los investigadores, para que sepan si esa negativa es una negativa seria o si por el contrario lo que hay es simplemente la afirmación de inocencia, mientras que los documentos prueban lo contrario, que empiecen a aparecer los balances
y que nos digan cómo es el crecimiento de activos de esa institución financiera. Por ejemplo, una cosita que es importante saber. Francisco recibe todas las semanas un resumen del estado de cuentas de cada uno de los que son clientes del IOR, que se lo presenta a Cardenal Abril junto con otro miembro más del IOR. Se lo presentan diciendo los estados de cuenta y él mismo autoriza a uno de sus secretarios a decir esos estados de cuenta que tiene cada uno de esos clientes en forma personal, porque cada uno de esos clientes tiene un contacto en cada país, ¿sí? Entonces le hacen llegar el saldo de esa cuenta. Así que el manejo es un manejo medio rudimentario, pero la iglesia es rudimentaria y sabe muy bien cómo manejar en forma de palabra toda la información. Entonces, es bueno saber cómo se mueve la iglesia atrás del área financiera. Sí, señor. Diácono, estaremos en contacto. Como le decimos, esto no se puede quedar así a la deriva. Los documentos existen. La manera de probar la autenticidad de los documentos es muy antigua. Ese banco, esa financiera, tiene la obligación de la transparencia que tiene cualquier institución financiera del mundo. Máxime si hay acusaciones del tamaño y de la importancia que usted hace con respecto a los depositantes más conspicuos de semejante institución. Don Jorge Sonante, muchísimas gracias y volveremos, espero. Gracias a usted, Fernando, y saludo al pueblo colombiano. Ya habéis visto unas declaraciones realmente impresionantes. Alega pruebas y la persona que lo entrevista, que también entiende de temas económicos, ya veis lo que van aportando entre unos y otros. El IOR, que no es banco exactamente, aunque todo el mundo se crea que es un banco, ya habéis visto cómo funciona, ya habéis visto todos los entramados. Lo que sorprende es que después de decir todo lo que dice este señor, y él aún se considera católico, cree en el catolicismo, cree en sanear la Iglesia. Es una lástima que este hombre no conozca la verdad, porque si conoce la Biblia, se va a dar cuenta que es lógico que pase eso dentro de esa institución, porque es todo lo contrario a seguir a Dios. Y no estoy yendo contra la gente católica, estoy yendo contra la gente que ha enseñado esas creencias, las ha dado como válidas sabiendo que no lo eran, y lo han ido repitiendo durante siglos y añadiendo cada vez más disparates doctrinales, hasta el punto que tanta gente ha creído en mentiras, en engaños. Y pueden ser gente de muy buen corazón y muy nobles, como parece que es este señor que está denunciando todo esto. Pero estas personas deben conocer la verdad, deben conocer el mensaje del cuarto ángel, que les abra los ojos y por fin se den cuenta y sirvan a Dios auténticamente donde deben estar. Pero Dios, ya veis, tiene pueblo aún en muchas partes, en muchas religiones. Por equivocadas que estén, Dios aún quizás tiene pueblo en todos estos lugares. Y todos estos deben oír el clamor final y añadirse al pueblo de Dios definitivamente hasta el fin. Y por ellos también debemos seguir trabajando y orando. Pues después de ver y oír, mejor dicho, todo este audio tan impresionante, vamos a seguir aún con alguna noticia más referente al Vaticano y en conexión a este caso con Israel. El Papa Francisco aprueba que el Vaticano invierta en emprendimientos israelíes. Hablando de finanzas, pues en emprendimientos israelíes. Con cuestión, ya veis de dónde. Impresionante, Encima, más negocio, ¿cómo no? Y ahora algo sobre el cardenal Bea. ¿Os suena el cardenal Bea? El cardenal Bea es el cardenal que fue citado por nombre por un ex jesuita, Alberto Rivera. Decía que era el que le instruía a él y a todos los de su clase. Y ya sabéis la historia. Les explicó todo lo que había por detrás de tantas cosas en la historia de este mundo donde ellos habían puesto la mano.
y le vio el anillo con la conexión, cómo no, con la masonería, el compás y la escuadra, y le explicó toda la historia de lo que había y que tanta gente desconoce, hasta de dónde surgió el Islam, incluido eso, y el Corán. Y no solo esto, muchas más cosas. Y ya sabéis cómo terminó Alberto Rivera. Lo finiquitaron, ¿entendéis? Lo sacaron del medio. También, al igual que con el señor que estaba hablando en esa entrevista, le dijeron todas las barbaridades posibles sobre su persona, difamaciones por todos lados, como suelen hacer con los que presentan la verdad siempre. Y al final, si eso no es suficiente, los quitan de en medio. Pues bien, el cardenal Bea, mirad esto, el Papa conmemora el 50 aniversario de la muerte del cardenal Agustín Bea. Y vamos a destacar algo de aquí, porque este señor fue muy importante para la Iglesia Católica, pero también para otros que no son católicos. Queridos amigos, dejemos que la memoria de la figura y la obra del cardenal Bea sirvan de estímulo para revitalizar nuestro compromiso irreversible con la búsqueda de la unidad entre los cristianos y con la promoción concreta de una amistad renovada con nuestros hermanos judíos. Con estos deseos invoco del Altísimo toda bendición en vuestro camino. Gracias. ¿Os dais cuenta para qué trabajaba para el ecumenismo? Unidad entre los cristianos. Antes hemos dicho, por palabras del Papa, que era irreversible esa unidad de cristianos. Y aquí vuelve a repetir compromiso irreversible en esa unidad de los cristianos. Pero además, con los hermanos judíos. Esto es ecumenismo a tope. Y esto es lo que va a preparar el terreno para el tercer templo de Jerusalén y para las cosas que vendrán después, que ya hemos hablado tantas veces. Pero todo se aproxima, porque el fin se acerca. Y todo esto es lo previo al retorno auténtico de Jesús, la segunda venida. Vamos a seguir, porque ¿os acordáis que estuve presentando unos temas sobre la Agenda 2030? Pues mirad lo que va apareciendo al respecto. El cardenal Turson dice, cómo las voces religiosas pueden contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, que es, en definitiva, la Agenda 2030. Es una conferencia internacional en el Vaticano, lo que se hizo. Era noticia del 5 de marzo. Vamos a ver qué sucedió allí, de qué trataban. La conferencia internacional, las religiones y los objetivos de desarrollo sostenible, ya veis cómo se están vinculando ambas cosas, escuchar el clamor de la tierra y de los pobres. Se ha presentado esta mañana a las 11:30 en la sala Juan Pablo II de la oficina de prensa de la Santa Sede. El clamor de la tierra y de los pobres. ¿Os suena la encíclica Laudato Si? Es un evento organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y por el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, que tendrá lugar en el Vaticano del 7 al 9 de marzo, por tanto ya se ha hecho. En la presentación han intervenido el cardenal Peter Codwo Apia Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral, el reverendo Monseñor Bruno Marie Diffé, secretario del mismo dicasterio, el doctor René Castro, director del Departamento de Clima, Biodiversidad, Tierra y Aguas, FAO, de Roma, y Sor Sheila Kinsey, FCJM, cosecretaria ejecutiva de la Comisión de JPIC, USG, UISG. En 2000 la ONU celebró una cumbre del milenio, donde adoptó la Declaración del Milenio. Una parte de esta declaración fue la adopción de 8 Objetivos de Desarrollo Internacional llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se comprometió a alcanzar para 2015. La conferencia que presentamos hoy no trata de la evolución de los ODS, ha asegurado el prefecto del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral, sino que trata de la urgencia de la implementación de los 17 objetivos determinados por más de 190 naciones
y de canalizar la fuerza moral de la religión en la actuación de los objetivos de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Necesitamos trabajar juntos, porque ninguna fuente de sabiduría puede ser excluida, así como nadie puede quedarse atrás, ha reiterado. Fijaos que vincula la sabiduría con las religiones, aunque sean totalmente erradas. Hoy, después de 4 años de la adopción de los ODS, debemos darnos cuenta aún más claramente de la importancia de acelerar y adaptar nuestras acciones para responder adecuadamente tanto al clamor de la tierra como al clamor de los pobres. ¿Y qué cita? Pues eso, la encíclica Laudato Si, punto 49, ha matizado el cardenal Turkson. La respuesta a esos clamores y al complejo problema del desarrollo sostenible tiene que ser multidimensional y abordar múltiples niveles de la sociedad. Para ello, debemos acudir a las diversas riquezas culturales de los diferentes pueblos, al arte y a la poesía, a la vida interior y a la espiritualidad. Si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido, entonces ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado, tampoco la religión con su propio lenguaje. Y vuelve a citar parte de la encíclica Laudato Si. Esta conferencia trata de cómo las voces religiosas pueden contribuir a la conversación a nivel mundial y de las Naciones Unidas sobre el desarrollo humano y el logro de los ODS, ha explicado. Por lo tanto, no estamos organizando una conferencia simplemente para discutir temas relacionados con el desarrollo. Se trata más bien de ayudarse mutuamente para fomentar una conversión ecológica e integral que pueda transformar el mundo. Y tenemos que hacerlo con urgencia. Un clamor pide una respuesta inmediata y urgente. Vamos viendo por todo dónde va el tema conversión ecológica, cambio climático y demás. Vaya trampa perfecta. En octubre pasado, el IPCC advirtió de que la humanidad tiene menos de una década para embarcarse en una transformación sistemática de nuestros sistemas de consumo y producción a fin de mantener el calentamiento global dentro del rango de 1,5 grados. Como el Papa Francisco ha recordado a todos en su encíclica Laudato Si, necesitamos un diálogo nuevo y urgente sobre el modo en que estamos construyendo el futuro de nuestro planeta, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. Cita lo que ya sabéis. Durante demasiado tiempo hemos estado debatiendo en reuniones y cumbres internacionales sobre el desarrollo, ha advertido Turkson. Las Naciones Unidas han desempeñado un papel destacado en la coordinación de tales conversaciones sobre cómo damos forma al futuro de nuestro planeta. En 1972, en una conferencia en Estocolmo, las Naciones Unidas ya expresaron su preocupación porque solo teníamos una Tierra y porque el modelo de desarrollo que los países habían seguido desde la industrialización y la búsqueda ilimitada del crecimiento económico estaban poniendo en peligro nuestra casa común. ¿Suena también lo de la casa común? En 2012, en Río de Janeiro, las Naciones Unidas convocaron una conferencia internacional sobre qué tipo de futuro queremos, que preparó la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fijaos cómo todo se va trabajando, Pero ahora que tenemos estos objetivos, es hora de actuar. Y una guía fuerte para una transformación profunda es la religión. Vaya palabras. ¿Y aún creéis que no vendrá la ley dominical por la encíclica Laudato Si, por ese apoyo de las Naciones Unidas y esto de la Agenda 2030 que va a implementarse en todo el mundo? ¿Aún dudáis de eso? La profecía decía que lo iban a hacer, y lo van a hacer. Y las pruebas delante nuestro una vez más. Paso a paso están llegando a su objetivo. ¿Aún creéis que estos son bromas? ¿Aún no queréis reconocer la auténtica palabra de Dios y su auténtica interpretación profética? Pues como no hagáis caso, ya sabéis lo que os espera. Tristemente, tristemente. Y ahora un vídeo que tiene que ver con todo ello. En el Vaticano, allí se reúnen representantes de religiones para impulsar objetivos de desarrollo.
de lo que venimos hablando. Vamos a verlo. Para conseguir lo máximo en esa Agenda 2030, hace falta el apoyo de todas las religiones, trabajando conjuntamente. ¿Y habéis visto las declaraciones de líderes religiosos diversos mundiales? ¿Cómo ensalzan la figura del Papa? ¿Y dónde hacen todo esto? ¿Quién promueve que todos vayan unidos para un objetivo? El papado. Todo el mundo en pos de la bestia. El ecumenismo, diálogos interreligiosos, todos unidos. ¿Aún creéis que el papado no cogerá el poder? La profecía es clara, ¿eh? Lo va a hacer, lo va a conseguir. ¿Y qué se impondrá? La ley dominical. Todos, para salvar el planeta ante las desgracias que se avecinan y las que ya hay y las que habrá aún mucho más, hace falta una solución. Y van a ser todos unidos para salvar el planeta con todo lo que nos pongan por en medio. Porque no es cuestión solo de naciones, dice que también cada individuo tendrá que ir con lo mismo. Y si tú hablas, levantas la voz y dices que todo esto es para preparar una ley dominical, que está en la encíclica Laudato Si, donde se recoge todo esto, puedes demostrarlo, que es cierto, porque lo hemos demostrado, y aún y así muchos no quieren creer en lo que se avecina, que proféticamente ya estaba más que redactado. Y seguirán negando porque no quieren guardar el sábado de Dios. Prefieren seguir con la marca de la bestia, que es lo que se va a imponer de lleno el domingo, como día de reposo, pisoteando la ley de Dios del cuarto mandamiento, que es guardarás el sábado. Por tanto, una vez más, o aceptamos la verdad toda, entera, y la seguimos, o nos vamos a perder. Son duras palabras, ¿eh? Pues más duro será el final si no se hace caso. Y una vez más digo, tristemente. Un próximo viaje papal, doble en este caso, Bulgaria y Macedonia. Hay todo un programa del viaje apostólico del Papa Francisco. Aquí veis ya los emblemas que van a ser utilizados tanto para ir a un lugar como al otro. Una vez más, ya veis, todo siempre cerca ahora, ¿de qué? De Rusia. Está acercando Rusia por todas partes. Bueno, pues esto no es todo, hay todo un programa, evidentemente también va con cuestión ecuménica, como no, pero vamos a centrarnos ahora en esto, Brasil y política, porque sí, vais a ver. El Papa llama a los cristianos a buscar una participación más activa en la sociedad, y eso implica también en la política. Está haciendo mover a los católicos y los va poniendo a sus más destacados, sus peones, en los lugares para ser, cómo no, dirigentes. Y si los suyos dirigen, ya sabéis hacia dónde van a dirigir al pueblo, a los pies de Roma, cómo no. Qué jugadas tan maestras. Es lo que hacían los jesuitas de antaño. Educaban a los líderes de la nación para encaminarlos a Roma. ¿Y luego qué sucedía? Pues ya lo sabemos. Y cuando al final algunos despertaban y veían lo que estaban haciendo, los expulsaban. ¿Y qué acontecía? Pues reprimendas también por parte, cómo no, de los ataques jesuitas montados otra vez contra esa nación. Bueno, pues ya lo vimos en historia, ¿verdad? Porque eso no son tonterías, es historia. Y siguen haciendo lo mismo. Y algunos decían, este papa será breve, durará muy poco. Pues ya lleva 6 años de pontificado. Casi nada, ¿eh? 6 años de pontificado. Quien diga que era un papa breve, qué mal se miraba las cosas, porque interpretar profecías alegando eso era decir un auténtico disparate, y lo dijimos en su momento, ¿eh? Bueno, aquí hay toda una cuestión que nos habla de qué va a hacer precisamente el Papa también en ese viaje. Mirad, en el 6º aniversario de la elección, el Papa Francisco vive un año lleno de importantes viajes internacionales, marcados al principio y al final por 2 acontecimientos sinodales.
el encuentro para la protección de los menores que tuvo lugar en el Vaticano el pasado mes de febrero, con la participación de los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, y el sínodo especial sobre la Amazonia, que se celebrará de nuevo en el Vaticano el próximo mes de octubre. Fijaos que vuelve a estar con temas de Amazonia, con lo que implica en naturaleza y también en indígenas. El reciente viaje a los Emiratos Árabes, en el que el obispo de Roma firmó una declaración conjunta con el gran imán de Al-Azhar, ha tenido un gran impacto. Esto no lo habíamos mostrado, pero ahí está el resumen de ese viaje. ¿Qué fue a hacer allí el Papa a Emiratos Árabes? ¿De picnic, de excursión? ¿Porque sí? No. Una declaración conjunta con el gran imán de allí. Una vez más, ecumenismo. Un documento que se espera que tenga consecuencias en el campo de la libertad religiosa. Porque trabajan también para esto, Están mostrando que son los líderes de la libertad religiosa, y que curiosamente cuando tengan el poder neto van a ser todo lo contrario otra vez como han sido durante toda la historia contra la libertad religiosa, y que ya hemos mostrado incluso en frases de papas no tan lejanos en la historia. El tema ecuménico prevalecerá en los próximos viajes a Bulgaria y luego a Rumanía. ¿Lo veis? El tema ecuménico. Mientras que el viaje deseado, pero aún no oficial, a Japón, ayudará a recordar la devastación causada por las armas nucleares como una advertencia para el presente y el futuro de la humanidad que experimenta la Tercera Guerra Mundial en pedazos, de la que el Papa habla a menudo. La Tercera Guerra Mundial que algunos esperan ya está siendo, y el Papa lo ha dicho innumerables veces, y es lo que cumple Daniel 11, versículos finales, que tantas veces hemos dicho, y que esto aún no ha terminado porque llegará al final su clímax, y finalmente después llegará Armagedón. Bueno, pues ya estáis viendo, un próximo viaje se prepara para Japón, casi nada, Pero una mirada al año pasado no puede ignorar el resurgimiento del escándalo de los abusos y las divisiones internas que llevaron el pasado mes de agosto al exnuncio Carlo María Viganò, justo cuando Francisco estaba celebrando la Eucaristía con miles de familias en Dublín, proponiendo la belleza y el valor del matrimonio cristiano para pedir públicamente la admisión del Papa por la gestión del caso McCarrick. Ya veis que todo esto es salpicado de todas estas cuestiones. Denuncias por cosas del papado, y el papado haciendo unas fintas que ni Messi. Bien, pues nada, sigamos, y mirad esto otro. Dejamos ya el apartado Vaticano y nos centramos en alguna otra noticia que han acontecido también ahora. Nos centramos en Asia, concretamente en China. Un conductor mata a 6 personas con su coche tras arrollar a una multitud. Fue abatido a tiros. Terrorismo, una vez más, en esas partes de China. Y no terminan de especificar. Fue en la parte de los yugurs, fue en otra parte. Bueno, pues lo que era de esperar, o lo lógico, es pensar que sí, que tiene que ver una vez más con el Islam radical atentando allí. Queda en el aire, aún no se ha dicho, pero el hecho es que 6 personas ya han desaparecido del mapa. Y apartado para Israel, una vez más, un palestino que arrojaba piedras murió por disparos de soldados israelíes cerca de Belén. Ya veis que esto es un continuo. Y atención ya ahora a esto, ya terminando. El tercer templo de Jerusalén. ¿Qué veis aquí? ¿Son gnomos? No, bueno, son niños jovencitos, muy pequeñitos. Y diréis, ¿y de qué van disfrazados? No, no van disfrazados, van vestidos. ¿Vestidos de qué? Pues ahora vais a verlo. Mirad, esta noticia la he recibido hoy mismo directamente de ellos, del Instituto del Templo. Dice, un coro levítico al pie de las paredes de la ciudad vieja de Jerusalén. ¿Un coro levítico? Docenas de niños de una escuela primaria jasídica de Jerusalén se reunieron el lunes por la mañana al pie de los muros de la ciudad vieja de Jerusalén, vestidos como levitas y con trompetas. Ahora ya sabéis de qué iban, Esto no era carnaval. Los niños empezaron a cantar y sonar sus cuernos, como lo hicieron los levitas en los días del templo sagrado, anhelando el día en que se construya el templo, que sea pronto.
y los Coanim, sacerdotes del templo, vuelvan a su servicio y el coro levítico a su canción. Y ahora recordáis el texto profético que Ellen White enmarca en las plagas cuando dice «aullad cantores del templo». ¿Por qué? Porque ya se está instruyendo hasta niños para que sean de ese coro levítico. Y cuando el templo funcione estarán cantando en todo su esplendor. ¿No habrá tercer templo de Jerusalén?, dicen algunos. Pues no, no ni poco. Y aquí los tenéis, a los pobres niños tocando las trompetitas y ya siendo instruidos para hacer esa labor. Serán estos niños los que en un futuro habrán sido educados para hacer esa labor justo, también cuando aparezca alguien haciéndose pasar por Jesús y va a ser el mismo Satanás. Estarán tocando así en el tercer templo de Jerusalén porque ya tendrán una edad más avanzada. Recordemos, el Señor vuelve en 2031. ¿Quién va a venir un poco antes haciéndose pasar por Él? Satanás. Por tanto, eso va a ser un hecho un tiempo antes, y un año antes son las plagas. Satanás dirá algo, que vayan contra el pueblo de Dios. Bueno, pues todo eso se nos está acercando de lleno, y los preparativos están llegando. Y estos niños, si supieran todo eso, pobrecitos. Ellos deben conocer también el mensaje, son niños judíos que les están inculcando ya todo lo que tienen que hacer para de aquí poco tiempo, para terminar sirviendo al propio diablo. Y ellos, pobrecitos, no saben nada. ¿Os dais cuenta de la función que debemos hacer aún de pregonar el mensaje del cuarto ángel a todo el mundo? Para que también entre ellos haya pueblo que reaccione. ¿Por qué creéis que os pedimos ayuda? ¿Por qué creéis que os pedimos participación también económica? Porque el mensaje debe llegar a todos los rincones del mundo y a cada habitante de él. Y eso se consigue solo con un método. Y tiene que ver con cuestión económica. Evidentemente con el derramamiento del Espíritu Santo, porque sin eso sería imposible hacer esta labor. Pero hace falta contribución. Y sois miles y miles de personas los que estáis siguiendo lo que presentamos, especialmente las noticias. Lástima que no pueda decir lo mismo de las personas que estáis donando para que podamos seguir haciendo esto y llegando a muchas más personas. ¡Qué lástima! Y una vez más os digo, si no lo habéis visto, mirad la predicación que presenté, El hombre de la escobilla. Vale la pena que lo veáis. O hay compromiso de verdad con la causa de Dios, con la obra de Dios, o nos vamos a quedar fuera de la salvación, aunque creamos en todo lo que hay que creer. Es fuerte, ¿eh? Pero una vez más digo, pero esa es la cruda realidad, es la verdad. ¿Nos sentimos compasión por estos niños, por ganas de predicarles y decirles la verdad? ¿Y al resto del mundo igual? Jesús vino a morir por nosotros, y nosotros no vamos a sacrificar nada para que ese mensaje de salvación les llegue a todos con la pura verdad y con lo que se viene para que puedan ser salvos. ¿Tenéis conciencia? Desde aquí quiero dar las gracias a las pocas personas que colaboran, que ahora son más, gracias a Dios, porque algunos han reaccionado con esa predicación. Pero de tantos miles y miles de personas que llegan a ver este tipo de vídeos, y qué pocos se comprometen para que esto avance mucho más y terminemos la obra de Dios y muchos puedan ser salvos. Una vez más digo, esto no es para enriquecerse, esto es para terminar la obra de Dios. Cada uno con su conciencia. Pero desde aquí doy las gracias a las personas que estáis colaborando con vuestros diezmos y con vuestras ofrendas. Dios os bendiga. Mirad las imágenes. Para mí son impresionantes.
sabiendo que estos niños están siendo educados para hacer esa función cuando crezcan un poco más. Ahora ya hay unos que ya tienen una edad, ya fueron instruidos, ya lo vimos en distintas conferencias, pero esta es la generación que les sigue, y la que lo más seguro son los que tendrán que estar como cantores del templo en esos momentos, quizás al lado de los otros que ya vimos. Ellos no paran, ellos lo hacen todo para que ese tercer templo se levante en todas sus plenas funciones. Y lo van a conseguir. Y profetizado está, aunque muchos no se den ni cuenta de que eso es profecía bíblica. Y ese templo no será el de Dios. Ese templo no será para el Señor, porque el templo del Señor es cada uno de nuestros cuerpos donde el Espíritu Santo habita, o debiera habitar. Y ese es el plan de Satanás, para que todo el mundo caiga adorando en ese lugar y cogiendo ese texto de mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, y todos ecuménicamente irán allí y adorarán al diablo, creyéndose que es Jesús unos y que es el Mesías esperado otros. Pues bien, vamos a terminar con una cita de Ellen White, que vais a ver cómo cuadra a la perfección con lo que hemos visto entre ayer y hoy. Aparece en este libro Maranata, el Señor viene, libro recopilatorio de sus escritos, y en el apartado de la gran tribulación que una vez más he de repetir, el pueblo de Dios pasará por la gran tribulación y nadie saldrá desapareciendo del planeta por arte de magia. Tened esto claro. Y no os dejéis engañar, por favor. La apostasía seguida por la ruina. La tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, la ley de Dios. Isaías 24:5. ¿Y qué es lo que contamina la tierra? Pues que el hombre haga lo que no toca por todos lados. Derramamiento de sangre, sí, claro. Pero ¿qué más? Traspasar la ley de Dios y pisar el pacto sempiterno, quebrantarlo, romperlo. De los 10 mandamientos se pueden guardar 9 si se quiere, u 8, pero si no se quieren guardar los 10 con la ayuda de Dios, de nada va a servir. Solos no podemos, necesitamos a Cristo, necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que nos ayude a vencer, a superarnos, a querer ser perfectos. Y con ese propósito, Dios nos ayudará y podremos ser salvos. Pero si decimos, como no puedo, o esto me importa un bledo, pues no creáis que pueda haber salvación. El Señor ya no puede hacer nada por nosotros si estamos en ese plan. Pero dentro de esos mandamientos hay un pacto sempiterno, que es el sábado. Desde siempre y para siempre, como día de reposo. No otro, ni domingo, ni lunes, ni martes, ni todos los días son iguales. Quien diga eso está diciendo una barbaridad inmensa. El sábado es el día santificado por Dios, el día apartado para Él. Pero bueno, ya sé que muchos aún no quieren querer comprender eso ni de casualidad, porque claro, deberían hacer un cambio en su vida y no les da la gana. Pues planteároslo porque a Dios a ver qué excusa le vais a poner. Mirad lo que describió aquí. Los habitantes de los Estados Unidos han sido un pueblo favorecido, pero el día en que restrinjan la libertad religiosa, abjuren del protestantismo y apoyen al papado, habrán colmado la medida de su iniquidad, y en los libros del cielo se registrará que han incurrido en apostasía nacional. El resultado de esta apostasía será la ruina de la nación. Profecía es que la libertad religiosa en Estados Unidos se va a restringir. El protestantismo quedará al margen, relegado. ¿Por qué? ¿Seguirán siendo protestantes? Sí, pero apoyarán al papado, y un protestante auténtico no apoyaría al papado. Y cuando apoyen al papado, ¿en qué lo van a apoyar? En todo, y especialmente ¿en qué? En aceptar su día de reposo, el domingo, la marca de la bestia. Y cuando hagan eso, la ruina de la nación está servida. Pero cuidado, esto va a acontecer en todas partes, no solo allí.
por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, esta nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión ese país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. El protestantismo extenderá su mano al papado y también al espiritismo. Al espiritismo que todos sabemos qué es, pero además a las sociedades secretas que van vinculadas con espiritismo. Y cuando todo esto suceda, ¿qué harán? Pues ya lo podéis imaginar. Ser gobierno protestante y republicano desaparecerá. Desaparecerá. ¿Y qué serán? Pues súbditos del papado en definitiva, marionetas del papado, títeres del papado, e impondrán lo que el papado está buscando y que ya ha demostrado en su encíclica Laudato Si. Y con todo ese movimiento Agenda 2030 y cambio climático y el bien del planeta y el bien común y todo lo que queráis. Qué bien están trabajando y lo van a conseguir. Van a ceder a las mentiras y seducciones papales. Para eso trabajan también los infiltrados, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero mirad qué dice que va a suceder cuando esto acontezca. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando esto suceda, Satanás aparecerá haciéndose pasar por Cristo. Primero surge la ley dominical y un tiempo después aparece Satanás obrando asombrosamente. Y no solo obrando él asombrosamente para que todos queden prendados, sino porque también va a decretar algo y todo el mundo le hará caso. Y cuando eso suceda, ya sabemos que el fin está cerca. Mirad cómo continúa. El espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana, que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado, pero al mismo tiempo obra como destructor. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. ¿Vais viendo cómo va ligando todo con lo que hemos presentado? Producirá enfermedades y desastres, ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Eso lo va a hacer Satanás, porque el Espíritu Santo se va retirando de la tierra porque la gente no quiere aceptar la verdad, no quiere seguir a Dios. Y ese poder satánico obrará bastante libremente. Y por si fuera poco, cuando haga todos estos estragos, dirá, ¿esto sabéis por qué os pasa? Porque hay estos que dicen que sirven a Dios y lo que están haciendo es llevar la contraria a lo que yo digo y van contra el domingo como el día que yo cambié y siguen cabezones con el sábado, cuando tantos judíos ya habrán cedido también a guardar el domingo, porque cuando vean a ese Mesías que ellos esperan diciéndoles que ha cambiado el día, anda que les va a faltar tiempo para aceptarlo, cuando obre prodigios delante de ellos. Todos van a caer en el gran engaño, todos, a excepción de unos pocos que son los que van a despertar. Y de todos los lugares saldrá gente que sabrá la profecía
Y entonces se dará cuenta de la plena verdad y darán el paso definitivo para seguir a Dios. Pero muchos van a ser engañados, de los que parecía que iban a ser salvos cuando Satanás obre de esta forma. Y ya veis, y luego ¿a qué va a incitar? A la persecución. A medida que los hombres se apartan más y más de Dios, se permite que Satanás ejerza su poder sobre los hijos de desobediencia. Él origina la destrucción entre los hombres. En tierra y mar se producen calamidades. El incendio y la inundación destruyen vidas y bienes. Satanás decide culpar de todo esto a quienes rehúsan prosternarse ante el ídolo erigido por él. ¿Qué ídolo es? El domingo como día de reposo. Sus agentes señalan a los adventistas, a los auténticos, no a los que ahora se dicen que son adventistas y ahora la verdad son de todo menos adventistas, sino a los que queden de verdad, que verdaderamente deberán llevar este nombre, los que esperan el advenimiento de Cristo. No está hablando de la iglesia nominal en sí, porque ya sabemos que apostata totalmente, pero de allí Dios sacará pueblo y lo juntará de todas partes con él. Serán adventistas de verdad. Pues, ¿qué dice? Sus agentes señalan a los adventistas como causantes del problema y dicen: esta gente está desafiando la ley, están violando el domingo. Estos terribles juicios cesarían si se los obligara a obedecer la ley que impone la observancia del domingo. Y así va a ser. Habrá la obligación de obedecer la observancia del domingo, no solo con cárceles, multas, martirios, sino con pena de muerte. Eso va a llegar. Esto es profecía, y los que aún no queréis creer en eso, cuando veáis que estas cosas ya van aconteciendo de lleno, decidíos de una vez por ser salvos. Porque luego os va a costar horrores decidirse en esos momentos. Si ahora que hay bonanza no hacemos eso, no damos ese paso, lo vamos a hacer en el peor de los momentos, qué valientes tendrán que ser para hacer eso. Y los que sabemos esto, cuando veamos que esto acontece y esa presión, ¿seguiremos firmes o vamos a retroceder y ceder? Que Dios nos ayude a ser firmes de verdad, y a decir toda la profecía que el mundo debe conocer para que pueda ser salvo. No es nada agradable todo esto, pero ya veis con todo lo que aquí aparece, cómo realmente las profecías se cumplen delante nuestro y lo estamos demostrando día a día. Bueno, la conferencia termina aquí. Una vez más voy pasando las imágenes, donde hay el Twitter, el Facebook, del Gran Engaño, la web oficial, que una vez más os digo, si solo entráis en el canal de vídeo de YouTube, os perdéis lo que hay en contenido en nuestra web oficial del Gran Engaño. Si en el canal de YouTube hay ya cerca de 59.000 personas inscritas, aquí en la página solo hay 1.076 en la actualidad. ¿Y por qué os digo lo que os llegáis a perder aquí? Pues porque aquí hay material que podéis imprimir como estudios bíblicos, hay cosas que os sirven para imprimir y repartir para que la gente conozca del mensaje, pero también hay lugar para peticiones de oración, hay lugar donde aparecen los grupos y contactos que hay en distintas partes de España y del mundo, y todos los que no sabéis con quién congregaros, podéis poneros en contacto con ellos y uniros con hermanos que están en la verdad. Y podéis buscar vuestro país, vuestra zona, a ver si hay alguien cerca de vosotros. Y si no os cae cerca, al menos contactad con ellos para daros soporte mutuo, porque no es fácil ser un cristiano en la auténtica verdad y estar en este mundo, que ya sabéis las presiones que ejercen sobre el cristiano. Y necesitamos unos de otros. Necesitamos a Dios, evidentemente, que nos une, pero necesitamos también, a ser posible, la fraternidad de hermanos unos con otros. Es un privilegio agruparse los sábados
estar con una escuela sabática, una predicación. Esto es precioso. Y por eso también para las personas que no pueden hacer esto, lo transmitimos en directo cada sábado por la mañana. Y podéis conectaros con nosotros. Sé que muchos tenéis que levantaros a horas intempestivas para poderlo ver en directo, pero podéis participar del chat incluso, y después, bueno, pues descansar. Y si no, luego se sube y luego lo podéis ver en diferido. Pero todo eso nos une de todas partes del mundo. Dios ya está uniendo un pueblo. Lo está haciendo salir de todos los lugares y lo está uniendo en la verdad. Y eso no se hace sin dificultades porque Satanás no para y intenta destrozar cada grupo y a todos los que puede, llevándolos con errores doctrinales para ir dividiendo o haciendo cosas de disparate. Pero Dios tiene que permitir que haya zarandeos para que quede el residuo, el remanente, los que deben quedar. Porque incluso en los que creemos en el retorno de Cristo, en 2031, incluso entre estos, hay limpieza y debe haber limpieza. Porque todos debemos estar unidos en una misma verdad, un Señor, una fe, un bautismo. No por aquí, por allá, todos en lo mismo. Y aquí tenéis a las personas que queréis donar, cómo hacerlo. Los distintos sistemas. Si queréis hacerlo por transferencia bancaria, hay estos datos y seguramente si estáis fuera de España aún necesitáis algunos datos más. Si queréis hacerlo a través de ese medio, escribidme a mi mail que aparece aquí, al lado donde pone PayPal. Este es mi email personal y os daré los datos necesarios que os puedan pedir el banco. Pero ya veis, también se puede hacer por el sistema PayPal, solo hay que poner mi email y la cantidad asignada. Hay también a través de la agencia RIA, por ejemplo. Algunas personas lo hacen por Western Union, pero bueno, eso es más complicado porque siempre nos ponen problemas por todos lados normalmente. En vuestras manos lo dejo. Una vez más os digo, esto no es para enriquecernos nosotros. Esto es para ponernos más a trabajar por la obra de Dios. Y lo vais a comprobar porque en breve aún haremos mucho más. Y lo haremos con ayuda o sin ayuda, porque Dios es el que nos ayuda fuertemente. Pero estoy agradecido al Señor porque a algunos de vosotros les ha tocado el corazón. Que Dios os bendiga a todos. Incluso a los que no queréis donar, incluso a los que me criticáis porque decís que esto es una locura, pedir dinero y diezmos y ofrendas, y me acusáis de lo que sea, que Dios también os bendiga, y que os abra el entendimiento, y que también os abra no solo el entendimiento, sino que os aparte de la tacañería, pero que el Señor sobre todo esté con vosotros, para iluminaros, para reconocer la verdad, para divulgarla, siguiéndola hasta el final y poder ser salvo. Maranata 2031, el Señor vuelve. Que Dios os bendiga a todos y muchas gracias por lo que hacéis por nosotros y especialmente por las oraciones que habéis hecho por mí para que pudiese ser sanado. Hasta pronto.